Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierre de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con la filosofía contemporánea. Para ello haremos un recorrido desde el periodo prehistórico. La prehistoria se inicia con el surgimiento de los primeros grupos humanos, hace unos 2,5 millones de años y finaliza con la aparición de los primeros documentos escritos de las grandes civilizaciones del Próximo Oriente y Egipto hacia el 3000 a.C. Dentro de ese periodo encontramos el asombro, la curiosidad y necesidad. No hay medio de expresión formal. Aparecen los sonidos, las pinturas rupestres y digamos que como representación de la escritura. Por otro lado, aparece la Grecia antigua. Se conoce como Grecia antigua a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1054 años, que va desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Inicia con la denominada Edad Oscura y termina con la invasión dórica y subsecuente batalla de Corinto, en la que el Imperio Romano vence a Grecia. Dentro de ese contexto aparece un periodo cosmológico, aparece también un periodo antropológico establecido por Platón con el dualismo y Aristóteles con el monismo, y finalmente un periodo ontológico que es la búsqueda del conocimiento. Por su parte, la filosofía helenística es el periodo que va desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C., hasta la invasión de Macedonia por los romanos, 148 a.C. Las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y en menor medida la cultural. A las ciudades-estado suceden las monarquías helenísticas. Hay una situación continua de inestabilidad política. Se acentúan las diferencias entre clases sociales y además aparecen las siguientes escuelas éticas, las cuales son epicureos, cínicos, estoicos y neoplatónicos. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Dentro de ese contexto aparecen hechos representativos tales como el nacimiento de Jesús, los apóstoles y el cristianismo. Adicional, un choque entre fe y razón. Desde una primera parte con la patrística, los padres de la Iglesia, aparece San Agustín, los cuales cristianizan las ideas de Platón. Y aparte aparece la escolástica, representada principalmente por Santo Tomás de Aquino, donde cristianiza las ideas de Aristóteles. La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento es la filosofía que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. Dentro de ese contexto se hacían la pregunta, ¿dónde está el hombre? A lo cual contestaban, el hombre es un ser libre. Por ende, la filosofía moderna se puede decir que transcurrió a partir del siglo XVII. No es una doctrina concreta o escuela, por lo que no debe ser confundida con movimientos específicos como el modernismo. A pesar de que muchos autores de esta era comparten ciertos supuestos comunes, lo cual ayuda para distinguirla de la filosofía anterior y posterior. Dentro de ese contexto aparece un ser más humano y racional y aparecen diversas corrientes tales como el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Posteriormente se da la Ilustración. En el siglo XVIII marca el límite entre el llamado Antiguo Régimen y el inicio del mundo contemporáneo, al final de la Edad Moderna. Se revisan las ideas y valores en los que se había basado la cultura europea hasta entonces y se produce una revolución en el pensamiento, así como un intento de renovación política, cultural, religiosa o científica. Se denomina por ello el siglo de las luces. Dentro del siglo XIX ya aparece el romanticismo alemán, donde establece la muerte de Hegel en 1831 y se da el fin de la modernidad. Dentro de ese contexto se da un hecho de gran importancia, la Revolución Francesa. Es la corriente de pensamiento vigente en Francia en la era de la Ilustración,
cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La burguesía, basándose en las ideas de Rousseau, está en contra de una sociedad tan desigual en la que una minoría está exenta de pagar impuestos y la inmensa mayoría tiene que tributar. Si a esto añadimos una terrible crisis económica, tendremos todos los ingredientes para comprender que el tercer estado aspire a vivir en pie de igualdad con la nobleza y el clero. Lo que permitió la Revolución Francesa fue la caída del absolutismo. Napoleón Bonaparte toma el poder, hay una proclamación de derechos del hombre y del ciudadano, nuevos sistemas políticos tales como la monarquía constitucional y la república. Además, el clero pierde sus propiedades. Aparece también la abolición del régimen feudal y la libertad de producción. Dentro de ese contexto se establece el Imperio Napoleónico, donde se amplió el territorio de Francia. La expansión se pretendía alcanzar Napoleón terminó siendo excesiva. En 1814 una coalición internacional entró en París y desterró a Napoleón a la isla de Elba. Sin embargo, al año siguiente lo logró escapar de la isla y retomar el poder en 100 días. El imperio de los 100 días fue derrotado por una nueva coalición internacional en la batalla de Waterloo. Tras la caída del Imperio Napoleónico, las principales potencias europeas buscaron restaurar el poder monárquico y recuperar los privilegios perdidos tras el triunfo de los ideales liberales y republicanos de la Revolución Francesa. Otro hecho representativo a través de la historia es el denominado la Revolución Industrial. Inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Fue el cambio en la producción y el consumo de bienes por la utilización de máquinas. Se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, lo que reportó un enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas. La artesanía y la manufactura no pudieron competir con la gran fábrica capitalista y fueron desapareciendo paulatinamente. A muchos capitalistas no les importaba que sus trabajadores, a veces niños o adultos mayores, trabajaran 12 o 14 horas por día en condiciones insalubres, con graves riesgos físicos. Su única preocupación era aumentar la producción al menor costo posible, es decir, pagando el salario más bajo que se pudiera, aprovechándose de la gran cantidad de desocupados que había. Este descontento fue lo que ayudó a establecer el materialismo histórico o dialéctico planteado por Karl Marx y Friedrich Engels. Es un intento de explicar la historia mediante factores básicamente materiales, principalmente económicos. Dentro de ese contexto aparece el derrocamiento de la burguesía, la dominación del proletariado, la abolición de la clase burguesa y la creación de una nueva sociedad que no tuviera ni clases sociales ni propiedad privada. Otra de las corrientes fue el materialismo positivo, la cual estableció Auguste Comte y Saint-Simon. Ellos establecen la desigualdad social y económica que existía en la cultura y se preguntaron cómo llevar al ser humano y político a ser feliz. Se basa en el método experimental y rechaza creencias universales. Presenta 3 estadios: el teológico, el metafísico y el positivo. La idea era llegar al último estadio, al positivo. También aparece el liberalismo con Jeremy Bentham. Establece el desarrollo de las libertades individuales y a partir de estas el progreso de la sociedad. El establecimiento de un Estado de Derecho donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. Por otro lado, aparece el utilitarismo establecido por John Stuart Mill y Johann Gottfried Fichte. Ellos dicen que la felicidad es lo mismo que el consecuencialismo. Para ellos, el bien, o sea, la felicidad de una sociedad, es la suma de la felicidad de sus individuos. Un principio moral es ideal si y solamente si su conformidad universal
maximizaría la felicidad, o sea, el bien de toda la sociedad. Y por último aparece el vitalismo con Schopenhauer. En el mundo hay cosas reales, pero las que forman el mundo son objetivaciones de la voluntad. Para él la voluntad era el instinto guiado por el egoísmo. La insatisfacción se percibe como algo doloroso. El mundo es erróneo y doloroso. Este mundo es la nada, por lo tanto no tiene sentido. Si este mundo no tiene sentido, necesitamos, mientras vivamos en él, consolarnos de esta tragedia mediante el arte, el escape temporal, la evasión de la vida, y la filosofía permite al sabio superar esta vida ciega y egoísta y retornar otra vez a la nada. Todas estas corrientes de las cuales les estoy hablando hacen parte ya del contexto contemporáneo. Tenemos otra que fue la que estableció Friedrich Nietzsche en 1844 y pues él falleció en 1900. Él establece la importancia de la vida antes que la razón. Diferencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo representaba la razón y lo dionisiaco la emocionalidad. Establece la voluntad de poder. También crea un superhombre. Dice que el anticristo que está por encima de los señores y de los nobles, más allá del bien y del mal. También establece el concepto del eterno retorno. Tiempo cíclico, con él se vuelve a la inocencia del ser. Se le asocia con el fatalismo. Para él existen tres formas de entender a un filósofo. Un filósofo pájaro tiene de él una visión suprahistórica y es él que se da cuenta que en cada etapa histórica hay valores particulares. El filósofo topo critica, desconfía, desenmascara. El filósofo artista precisamente establece la libertad y la sensibilidad. Ve a la filosofía como una actividad terapéutica para la vida. Otra corriente fue la de Henry Bergson. Digamos que va más enfocada dentro del contexto del vitalismo. Su preocupación es hacer una filosofía de la naturaleza. El movimiento proviene de una fuerza vital. Él establece un concepto que se llama elan vital, que la vitalidad dependiendo de las necesidades de cada persona. Ahora hay una pregunta, ¿qué es la filosofía según Dilthey? La filosofía es un hacer personal y con rigor lógico que busca comprender la realidad vital e histórica del hombre y su modo de situarse en el mundo. La comprensión se da en la relación hombre-mundo. Aparecen además unos avances científicos en el siglo XX, desde el punto de vista de la medicina, desde el sistema de transporte y rutas, la comunicación, el telégrafo, la radio, la TV y además la técnica. Este estado de cosas provocó una reestructuración política en Europa a partir de la caída de Napoleón en Waterloo. Aparecen aquí las monarquías nacionales. Hay un gran ascenso de las burguesías que buscan controlar el poder y ampliar los territorios. Surgen así las guerras coloniales. Esta lucha entre los países lleva a la Primera Guerra Mundial. Dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, que se dio desde 1914 hasta 1918, aparece la Revolución Rusa en 1917. Lenin se alza con el poder y funda la Unión Soviética. Esta guerra provoca una crisis mundial, una crisis de más o menos 20 años. Aparecen las corrientes ideológicas nazismo, comunismo, fascismo. Husserl rechaza los fanatismos y la intolerancia. Edmund Husserl es el creador o el padre de la fenomenología. Asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros, antes de todo, filosofar. Para cumplir con esta tarea parte de un método y de un programa de investigaciones. El EPOG, que es despojarnos de todos estos conceptos previos que nosotros tenemos, la reducción fenomenológica, ¿sí? Donde establece el punto de vista subjetivo para alcanzar el conocimiento, del cual hace uso de la intuición y de la eidética. Los psicólogos explican a la conciencia como un hecho que pertenece a un fenómeno psíquico. Para él, la conciencia es siempre intencional. Toda conciencia es conciencia de algo. Ella pertenece a un plano lógico objetivo. Si yo no comprendo el conocimiento,
no estaría determinando la idea. La reducción trascendental consiste en varias y sucesivas eliminaciones o purificaciones de elementos accidentales para mirar la cosa misma, es decir, la esencia. Ahí aparece la reducción existencial, pura presencia en la conciencia del sujeto que conoce. La reducción eidética describe la esencia y la reducción egológica se descubre el sujeto a sí mismo mediante la reflexión. Encontrar el sentido de nuestra existencia, qué sentido tiene la vida, para o por qué existe el ser, existe la libertad total. Este toma nombre en el siglo XX como resultado de las terriblemente traumáticas experiencias que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Específicamente estábamos hablando del existencialismo. Continuamos con la filosofía analítica, en la cual aparece un análisis lógica, unas bases de la lógica matemática, incorpora el lenguaje algebraico, las matemáticas, variables, constantes, diagramas a la filosofía. Ahí tenemos, por ejemplo, a Schiller como uno de los principales representantes de la filosofía analítica. Y ya con esto damos por terminado el tema, chicos. Nos vemos en clase.